¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, donde que abordo diversos temas de la psicología social, de la psicología política, la psicología sistémica. Son algunos de los temas importantes en mi canal de YouTube. Y también tengo relaciones o vínculos que hay entre la psicología, la historia y la cultura. Tengo varios videos sobre psicología ecuatoriana, que de paso les invito y les voy a dejar en la parte de acá abajo. Vayan a la descripción de este video, donde que he realizado algunos aportes a lo que es la psicología de la cultura, del pensamiento ecuatoriano. Por ejemplo, hay un video sobre Alfonso Espinosa Tamayo, uno de los primeros psicólogos sociales del Ecuador, psicólogos sistémicos. Entonces les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este video, les invito a que vayan ahí, otros videos anteriores que ya he desarrollado de la temática. Bueno, vamos a hablar de la psicología cuencana, de la psicología azuaya, porque recordemos que antes Cuenca no solamente era lo que hoy en el siglo XXI es Cuenca, la parte de la ciudad y sus 21 parroquias rurales, sino que también Cuenca, antes de 1820, Cuenca integraba un sinnúmero de cantones, incluso de otras provincias cercanas, como es la provincia de Cañar, parte de lo que es la provincia de Morona Santiago, y otros territorios pequeños de otras provincias. Era Cuenca. Cuenca era bastante integral antes de 1820-1830. Y por eso hablo de psicología cuencana, que incluye además de la ciudad de Cuenca, a sus 21 parroquias, a los 15 cantones de la provincia de la Suay y también a parte de lo que es la provincia del Cañar y de Morona Santiago. Entonces, a eso me refiero con psicología cuencana. Es difícil delimitar geográficamente. Sin embargo, creo que hay personajes que han aportado a lo que es la psicología cuencana a lo largo de su historia. Por eso es que para entender la psicología cuencana hay que remitirnos inmediatamente a lo que es la historia de Cuenca, la historia de la SUAY, la historia del Ecuador, incluso ir un poquito más allá, la historia hispánica, y por supuesto la historia del Imperio Inca, la historia Cañari. Entonces, es, hay una serie de variables para entender la psicología social cuencana o la psicología cuencana en general, pero es importante recuperar el pensamiento de algunos de sus principales pensadores, historiadores, intelectuales. Aquí están algunos de sus principales, pero me voy a ir a la siguiente diapositiva. Sí, aquí están algunos historiadores azuayos, cuencanos e hispanohablantes, muy importantes para entender lo que es la psicología cuencana. Por ejemplo, tenemos a Gustavo Vega Delgado, a Juan Cordero Íñiguez, a Agustín Valdivieso Pozo, Max Romeo Arízaga, Elías Barzallo, Antonio Lloret Bastidas, José María Vargas, Víctor Manuel Albornoz, Octavio Cordero Palacios, Dolores Veintimilla, Vicente Solano, Pedro Cieza de León, entre otros. Es decir, que hay un sinnúmero de pensadores, de intelectuales, de escritores que de alguna manera han marcado lo que es la psicología cuencana, la psicología azuaya. ¿Qué es esto de la psicología azuaya? Creo que es importante indagar, profundizar en algunos elementos históricos. Por ejemplo, el doctor Gustavo Vega es un médico psiquiatra que ha escrito muchos libros de lo que es la psicología ecuatoriana, pero también de lo que es la mente y la mentalidad cuencana, azuaya. Hay que entender que Cuenca antes de 1820 era inmensa, incluso más grande de lo que fue Quito y más poderosa en territorio de lo que fue Guayaquil. En los últimos, qué sé yo, 70, 100 años, Cuenca ha ido siendo relegada como
como una pequeña ciudad de no más de 350.000 habitantes aproximadamente, según el último censo. Pero bueno, aparte tiene sus 21 parroquias y tiene sus 15 cantones de la SUAY. Eh, y hay que entender a la psicología cuencana entendiendo a sus pensadores. Creo que el aporte del doctor Gustavo Vega como médico, como psiquiatra y como psicólogo, como gran intelectual, hay que revisar sus libros, sus obras. Recién una de sus últimas publicaciones ha sido, por ejemplo, Locura, Suicidio, Conductas Desviadas y Personajes Extravagantes, locos intelectuales y locos de la vida cotidiana en Ecuador, desde el siglo XVII al siglo XX, la mirada de un psiquiatra sobre la historia. ¿Sí? Entonces creo que sus aportes para entender lo que es la psicología ecuatoriana, la psicología cuencana, la historia del Ecuador desde un punto de vista psiquiátrico, médico, psicológico, creo que es importante. De igual manera, el doctor Juan Cordero Íñiguez, yo tengo una entrevista que les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video. El doctor Juan Cordero Íñiguez ha hecho muchos aportes de lo que es la cultura, la mente y la historia de Cuenca y su área de influencia y su región. Es uno de los historiadores más emblemáticos de la cultura cuencana, la psicología cuencana, la psicología social cuencana. De pronto, estos términos de psicología social en algunos casos les va a sonar un poco no muy conocidos, pero cada vez los psicólogos, asimismo como los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, los abogados, los teólogos han aportado y los médicos han aportado a entender la psicología cuencana o la historia de Cuenca y el Ecuador. De igual manera, los psicólogos tenemos que aportar a esta perspectiva. Yo tengo aquí en el canal de YouTube varias biografías. Tengo la entrevista, como ya les dije, a Juan Cordero Íñiguez sobre historia de Cuenca, de historia de Gualaceo. Tengo la biografía de Max Romeo Arízaga, que les voy a dejar en la parte de acá abajo, un importantísimo historiador cuencano, azuayo, gualaceño, ¿sí? Nacido en el cantón Gualaceo, ha residido Max Romeo Arízaga en Guayaquil y en Ibarra, también en Machala. Es decir, este es un pensador muy interesante, Max Romeo Orízaga, para entender lo que es la psicología azuaya, la psicología gualaceña, la psicología cuencana. Muy importante, Max Romeo Arízaga. Entre paréntesis, te voy a invitar a que te suscribas a este canal de YouTube, donde que hago varios de estos análisis, he hecho varias entrevistas, varios videos para que tú puedas conocer lo que es la psicología, lo que es el Ecuador, lo que es Cuenca, lo que es la psicología sistémica, la psicología social y política. La psicología no solamente es la psicología clínica como tradicionalmente se conoce, sino habemos también otro tipo de psicólogos, psicólogos sociales, psicólogos políticos, psicólogos culturales, psicólogos económicos, que tenemos esta mirada de entender la realidad de Cuenca, del Ecuador, de la SUAY. Como te decía, creo que dos autores importantes que no se los menciona mucho en la ciudad de Cuenca, pero creo que son incluso no solamente importantes para Cuenca y el Azuay, sino para el Ecuador y el mundo latinoamericano, como es Max Romeo Arízaga. Ha publicado muchas obras sobre la psicología de Cuenca, sobre la genealogía de Cuenca, concretamente del cantón Gualaceo, y cómo este se vincula con la ciudad de Cuenca. Historias de Gualaceo, historias de la SUAY, historia del Ecuador, historia hispánica, ha escrito Max Romeo Arízaga, genealogía hispánica, muy importante los libros de Max Romeo Arízaga que yo les invito a que lo conozcan en las principales bibliotecas de la ciudad de Cuenca y de la SUAY. De igual manera, creo que el padre José María Vargas, fray Vicente, fray José María Vargas, el padre José María Vargas, un importantísimo pensador para todo el área hispánica, el área hispanohablante, nacido en Azuay, nacido en Chordelej. En ese tiempo, Chordelej pertenecía al cantón Gualaceo y por ende a la provincia del Azuay. José María Vargas, un pensador, un intelectual, un sacerdote, teólogo, historiador muy importante, ha aportado mucho lo que es a la historia del imperio hispánico, cuando Cuenca, el Azuay y el Ecuador o Quito fuimos parte de lo que es el imperio hispánico
por allá entre 1534 y aproximadamente y 1820. Es decir, que Cuenca fue España, Azuay fue España, eh, el Ecuador fue España. Entonces, creo que los aportes de José María Vargas a la historia del arte en la época de la Real Audiencia de Quito, en la época de la gobernación de Cuenca, creo que es muy importante para entender la mentalidad de los cuencanos, de los azuayos y por ende de los ecuatorianos. Entonces, comprender la historia de Cuenca, la historia del Ecuador, la historia hispanohablante, creo que es muy necesario revisar a estos cuatro personajes. Pero como les dije, también hay otros personajes. Por ejemplo, entender la historia de las mujeres, eh, como Dolores Veintimilla, creo que es importante. También tengo un video sobre ella que les voy a dejar en la parte de acá abajo. Entender, por ejemplo, los aportes de Pedro Cieza de León, que fue un cronista de Indias y que pasó por la ciudad de Cuenca, por allá entre 1540, 1550 aproximadamente. Ya los datos más a detalle les voy a dejar en la parte de acá abajo. También tengo unos blogs, tengo un blog que se llama Azuay, Historia y Genealogía, que les voy a dejar en la parte de abajo, donde que ahí tengo varios autores. Este solamente es una pequeña muestra, pero hay muchos más, hay muchas más mujeres, hay muchos más personajes, como por ejemplo, como el doctor Elías Barzallo, un historiador de Paute, de la SUAY del Ecuador, que tiene que ser reconocido en la ciudad de Cuenca, así mismo como Max Romeo Arízaga y el padre José María Vargas, y no solamente en Cuenca, sino en el Ecuador. Creo que Max Romeo Arízaga, Elías Barzallo, José María Vargas son muy importantes, a veces incluso más importantes que ciertos autores que han sido reconocidos y premiados en la capital de la provincia, pero José María Vargas tiene un reconocimiento nacional, de igual manera Max Romeo Arízaga, Elías Barzallo, a pesar de que Max Romeo Arízaga es de Gualaceo, sin embargo es un pensador internacional. Elías Barzallo, a pesar de que es de Paute, es un pensador nacional e internacional. De igual manera, José María Vargas, estos tres personajes importantísimos para la historia de Cuenca, la historia del Ecuador. Agustín Valdivieso Pozo, un importante genealogista cuencano, lojano, de raíces lojanas, de la zona de Santa Isabel, no, perdón, de la zona de la zona de Oña Loja, Agustín Valdivieso Pozo, cómo Cuenca se ha vinculado con Loja también. Entonces yo tengo una entrevista que le hice al señor Agustín Valdivieso Pozo, que les dejo en la parte de acá abajo. Asimismo, tengo otros videos que les voy a dejar en la descripción. Tengo una entrevista a Giovanni Serrano, que es un importante genealogista de la ciudad de Cuenca, a Freddy Parra, un jovencito que conoce mucho de la historia de Cuenca, de la SUAY. Freddy Parra, tengo una entrevista con él, con Giovanni Serrano. Tengo la historia del Deportivo Cuenca en breves rasgos en la parte de acá abajo y otros videos entrevistando y analizando los temas de la historia del Ecuador, de la historia hispánica, la historia de pronto también prehispánica, sobre los cañaris, sobre los incas, etcétera. Entonces, les invito a revisar la parte de la descripción de este video. Y con esto me estoy despidiendo, no quiero hacerme más de 15 minutos en este video. Hay muchísimo, yo pasara horas y horas hablando sobre esto, pero entiendo que también es cansado y seguiré haciendo nuevos videos sobre la psicología cuencana, la psicología ecuatoriana, la psicología hispanohablante, la psicología de Gualaceo y de la SUAY, la psicología de Paute. Creo que son importantes conocer a todos estos personajes. También invitarles nuevamente a que se suscriban al canal y con esto me estoy despidiendo. Sugiéreme temas que analice. Cuídense mucho. Chao, chao.